Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Antes que nada, a nombre del Centro de Rehabilitación Integral de Balance, Equilibrio y Audición, CRIBEA, les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto para nosotros que podamos contar el día de hoy con su presencia. Y vamos a hablar de un tema muy interesante en esta quinta sesión de CRIBEA Talks, que es acerca de fístula perilinfática, su abordaje y diagnóstico. Y tenemos el gusto y el honor de poder presentarles al doctor Juan Carlos Cisneros Lesser. Él es médico cirujano egresado de la Universidad de La Salle en medicina. Es otorrinolaringólogo y especialista en cirugía de cabeza y cuello en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tiene especialidad en otología, neurotología y cirugía de base de cráneo lateral en el Hospital La Clínica Sao Paulo, Brasil. Es doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Sao Paulo, adscrito al Servicio de Audición y Equilibrio del Instituto Nacional de Rehabilitación del 2012 al 2022 y profesor titular y fundador en la misma sede del curso de alta especialidad en otología y neurotología por la UNAM de 2017 a 2022. Tiene práctica privada en la Clínica Otorrino 360 del Hospital Ángeles Pedregal y es autor de 27 artículos en revistas nacionales e internacionales, 5 capítulos de libro y director de 12 tesis de especialidad. Es miembro del Comité Académico del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo de 2017 a la fecha. Es académico en la Pulitzer Society for Hearing Sciences y es cirujano del grupo de implante coclear Escuchar Sin Fronteras de Fundación Grupo México. Para nosotros es un honor, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación y lo dejamos con el tema. Adelante. Padrísimo, pues muchísimas gracias, doctora Calderón, y muchísimas gracias al grupo de CRIBEA por invitarme a participar en esta plática. Voy a tratar de compartirles pantalla, denme un segundito. Y primero felicitarles además a todo el grupo de CRIBEA. Con cariño, les voy a hablar por nombre, y Ivonne, Diana, todos, Lucía, felicidades además por esta iniciativa de dar estas pláticas que son CRIBEA Talks. Toda iniciativa académica es siempre muy valiosa, arrancar siempre cuesta trabajo y creo que están haciendo un trabajo padrísimo y todos hemos aprendido mucho viendo estas pláticas. Y además me siento muy halagado porque me hayan invitado también. Vamos a hablar de fístula perilinfática. Entonces, traté de traerles un tema completo, ¿ok? Vamos a presentar algunos casos clínicos, vamos a ver algunas cosas, cómo se resolvieron y todo. Pero lo primero que me gustaría platicarles como objetivos de esta plática es definir qué es una fístula perilinfática, cómo se diagnostica, cuál es su fisiopatología, cómo se clasifica, y vamos a hablar de controversia al respecto de las fístulas idiopáticas, hablando un poco de historia, y hablaremos también del tratamiento conservador y del manejo quirúrgico, ¿no? Recordar primero qué es la perilinfa, ¿no? La perilinfa ocupa el laberinto óseo y ocupa las rampas timpánica y vestibular, ¿no? Recordemos, rampa media, endolinfa. La perilinfa sirve para la transmisión de ondas sonoras a la rampa media y tiene un efecto de amortiguamiento también para proteger a las delicadas estructuras del laberinto membranoso ante movimientos muy bruscos de la cabeza. Tanto el laberinto posterior como el laberinto anterior. Sabemos que es similar al líquido extracelular, de hecho es un ultrafiltrado de líquido cefalorraquídeo, y por ende está compuesto con mucho sodio, una cantidad baja de potasio, tiene de 200 a 400 proteínas por miligramo, 200 a 400 miligramos de proteína por mililitro, y se drena vía vénulas y mucosa del oído medio, para eventualmente transformarse en endolinfa gracias a las células de la estría vascular, particularmente sabemos las células oscuras que tienen anhidrasa carbónica a este nivel de la estría vascular. Y una cosa bien importante de esta diapositiva y que quiero que vean es la cantidad de perilinfa que cabe en el oído interno, realmente 150 microlitros, que equivalen a ver 3 gotas de agua. Por eso vamos a hablar un poco de controversia. ¿Qué tan fácil es poder identificar una fístula perilinfática? ¿Qué tan fácil es realmente ver 3 gotas de agua? Y ahorita vamos a ver un poco de eso. En cuanto a esto, este es probablemente el primer artículo que les enseño.
50 años de controversia. Es un artículo de Jeremy Hornibrook de Nueva Zelanda. ¿Y por qué es interesante este artículo? Porque nos data un poco de historia acerca de dónde viene la fístula prelinfática, cómo se hizo el diagnóstico, quiénes lo describieron, etcétera. Y les voy a ir mostrando a lo largo de los años algunas de las series más importantes y más extensas que hablan de fístula perilinfática. En 1970 fueron Strauss y Calcetera quienes introducen el término fístula perilinfática espontánea. Y esto basado en una experiencia de 4 pacientes. La primera, una niña de 7 años, un año después de una mastoidectomía radical, se estaba riendo y sintió algo tronar en el oído, empezó a tener náusea, acúfeno, hipoacusia, se evidenció y se reparó la fístula de la platina con mejoría auditiva posterior. Bueno, ok, esto no es una fístula espontánea, trae un antecedente quirúrgico atrás. Y ellos reportan también a 3 adultos con una fístula perilinfática de la ventana oval, todos que tenían vértigo o desequilibrio. Uno, todo empezó al agacharse mientras lavaba el auto. Otro, al estar cantando en un coro, empezó a tener la sensación de inestabilidad y de vértigo. Y uno que al disparar con un arma de fuego sentía mareo y con antecedente de haber iniciado con problemas luego de boxear en la armada. Él decía que después de los traumatismos cefálicos con el boxeo, ahí empezaron las cosas. Entonces, este es el primer reporte que existe de fístula perilinfática y ellos inician con ese término. 1986, y aquí está la bibliografía, es un artículo de Laryngoscope de Seltzer y McCabe en la Universidad de Iowa, 177 pacientes con fístula, ya con criterios, buscando fístula de manera intencionada, hipoacusia, acúfeno y síntomas vestibulares, mayormente desequilibrio e intolerancia al movimiento era lo que ellos más veían. La principal causa fue postestapedectomía y otras causas fueron trauma directo, barotrauma por ruido y estreñimiento. En 24% de los pacientes no había una causa identificable y entonces ellos decían, realmente el 24% de las fístulas perilinfáticas son espontáneas. 1988, un par de años después, sale este artículo de Shelton y Simmons de Stanford, 78 oídos con diagnóstico de fístula perilinfática a lo largo de 11 años. El síntoma más común fue inestabilidad postural, con algunos presentando vértigo franco. Hubo evidencia de fístula en 50% de los oídos. Todas las ventanas ovales y redondas fueron cerradas con grasa o músculo, sin importar si se evidenciaba o no la fístula. Esto es muy importante. En 44% de los que no se identificó la fístula, se resolvieron los síntomas con la obliteración. Y en el 51% se llamaron espontáneas porque realmente no hubo una causa identificable. ¿Ok? No había ese antecedente. Entonces, otro grupo hablando de que sí existen las espontáneas. Aquí las bibliografías de los siguientes 2 artículos que les presento. Meyerhoff y Pollock en Texas, en UT Southwestern, la Universidad de Texas, 1990. Exploraron 120 oídos de pacientes que tenían alteraciones de equilibrio con hipoacusia lentamente progresiva con o sin antecedentes de trauma. Obliteraban ambas ventanas sin importar los hallazgos, sin importar que vieran o no vieran la fístula, y la mayor mejoría fue en los síntomas de desequilibrio e inestabilidad, y sobre todo en los pacientes que tenían antecedente de trauma. El doctor William House y el doctor Reiser en Los Ángeles, en la clínica House, reporte de 1991. Este es un artículo de Otolaryngology. Entonces, 86 pacientes en 12 años. Ven que tampoco es tan frecuente. Imagínense la estadística que podría tener un lugar como la clínica House en Los Ángeles. Y bueno, realmente reportan a lo largo de 12 años solo 86 pacientes. 41% con fístula identificable en cirugía. En 69% restante de los que no sé, en el 69%, perdón, de los que sí se observó fístula, es decir, el 69% del 41%, ¿no? De esos 86 pacientes, el mareo se resolvió, pero en muy poquitos mejoraba la audición. Los principales síntomas fueron mareo, hipoacusia, no acúfeno, y en 1/3 de los pacientes con fístula identificable no existía historia de trauma, enfermedad o cirugía previa. Hoy por hoy se determina que la incidencia de la fístula perilinfática es de 1.5 en 100,000.
¿ok? Y esta es una frase interesantísima y es del doctor John Shea, ¿ok? Este es su artículo de 1992 que salió en Otolaryngology Head and Neck Surgery. Es una editorial que él tituló El mito de la fístula perilinfática espontánea. El doctor John Shea es uno de los más grandes otólogos que ha tenido probablemente los últimos 100 años, ¿ok? Él siempre localizado en Tennessee. Y él dijo esta frase que se las estoy copiando así en inglés tal cual para que no pierda el efecto, ¿no? Y él lo que dice es, yo realmente no creo que exista tal cosa como una fístula perilinfática espontánea. Y si la hay, es tan rara que llevando yo más de 36,000 cirugías otológicas en los últimos 39 años, jamás he visto una. Creo que realmente el interés moderno de las fístulas perilinfáticas espontáneas vino de la mente de un grupo pequeño de, vamos a decir, true believers, ¿no? De creyentes, porque no hay datos clínicos característicos, no hay signos característicos, no hay síntomas o pruebas diagnósticas que realmente digan, así se ve una fístula perilinfática espontánea. Bueno, interesante lo que comenta ahí el doctor Shea. Ahora, vamos a hablar de clasificación. 1970. El doctor Goodhill, vean este artículo, es del 1970, fue la primera clasificación que salió. Es un artículo de 1976 realmente, y él dice que las deberíamos de clasificar en explosivas o implosivas. Esto se los platico, digamos, como anecdotario, ¿no? Que las implosivas eran originadas por aumentos de presión en el oído medio, fuerzas de Valsalva o el aclaramiento nasal, por ejemplo, no sonarnos muy fuerte. Explosivas eran originadas por un aumento de presión intracraneana o de líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, tenemos una clasificación más actual que viene del 2017 por el doctor Matsuda, quien clasifica en 4 categorías. Y esto es por un estudio multicéntrico a nivel nacional, ¿okay? Que se realizó para probar una cosa que se llama tomoproteína coclina, que ahorita vamos a hablar de ella, que es una prueba de detección. Esto en Japón, ¿ok? Pero fue un estudio nacional en Japón y ellos sacaron estas 4 categorías y es lo que hoy deberíamos de considerar. Tipo 1. Están relacionadas a trauma, fractura de hueso temporal, por ejemplo, enfermedades del oído interno, llámese un colesteatoma, por ejemplo, que abrió el oído interno, o, por ejemplo, un schwannoma coclear que aumentó la presión del oído interno, o del oído medio, ok, hablando de colesteatoma de oído medio, y cirugías propiamente del oído medio o del oído interno. Es decir, un colesteatoma puede crecer y puede erosionar el canal semicircular horizontal y vamos a tener una fístula perilinfática, ¿ok? Tipo 2, barotrauma en relación a eventos o antecedentes por ambientes externos, como pueden ser el buceo o un vuelo. Entonces, sobre todo relaciona barotrauma por ambientes externos como buceos, vuelos, cambios de presión bruscos del ambiente. Tipo 3, barotrauma en relación a antecedentes por ambientes internos, como el estreñimiento, la tos, los estornudos, la labor de parto o la práctica, por ejemplo, de halterofilia, ¿no? Y el tipo 4, pues que no hay antecedentes detectables, que se consideran idiopáticas y que son las verdaderas, tal vez, espontáneas. Dentro de las tipo 1 va a entrar la causa más común de todo esto, cirugía de oído medio y oído interno. ¿Ok? ¿Cuál es el único procedimiento que probablemente mezcle estas dos de manera muy regular? Bueno, tal vez hay dos que hacemos de manera regular. 1, la estapedectomía. 2, el implante coclear. ¿Ok? Entonces, son cirugías en las que de manera típica estamos abriendo el oído interno para colocar algo ahí, tratando de sellar las cosas. Este es un artículo que publicamos nosotros mostrando un caso clínico que nos pareció bastante interesante. Es un artículo que publicamos en 2019. Un paciente de 73 años con otitis media crónica con colesteatoma, en el cual posterior a la limpieza del colesteatoma en el consultorio, presentó sintomatología compatible con una fístula perilinfática tipo 1. O sea, estábamos quitando colesteatoma en el consultorio y de repente la paciente empezó con un episodio vertiginoso intenso, sensación de oído tapado, empezó a tener sensación de no escuchar. Y esto fue corroborado por un neumolaberinto en la tomografía computarizada, que ahorita se los enseño, y fue por erosión de todo el estribo, incluida la platina,
y exposición de ventana oval. Entonces, cuando se retiró parte del colesteatoma como limpieza de consultorio, pum, quedó el oído interno expuesto. El manejo quirúrgico, radicalizando la cavidad y obliterando las ventanas, le resolvió los síntomas al paciente. Y lo que ven aquí es parte de la membrana timpánica que todavía existe, una perforación timpánica, se estaba limpiando algo de colesteatoma y esta es la ventana oval completamente abierta, ¿ok? No hay estribo, no hay ni siquiera remanente de estribo, ¿no? Se ve ahí parte del ático abierto también. Esta flecha muestra la erosión de la pared posterosuperior. Lo único que está es el cuerpo el manubrio del martillo, perdón, cuello del martillo y cabeza del martillo, pero ni siquiera vemos nada que tenga que ver con el yunque por acá, ni rama larga del yunque y nada de estribo. Se limpió eso y pues bueno, esta es la tomografía de este paciente. Entonces, de nuevo, les insisto, el martillo estaba por ahí. ¿Ok? Vean la erosión de la pared superior, posterosuperior del conducto. Todavía hay algo de colesteatoma aquí metido, pero vean el neumolaberinto que estaba presentando a nivel coclear y vean el gran neumolaberinto que se vio a nivel vestibular y en el canal semicircular superior en este paciente, en el cual después de realizar una cirugía de mastoidectomía y obliterar las ventanas, las cosas se vieron mejor. Etiología probable de las espontáneas, malformaciones congénitas y formación de microfisuras. Esto es algo que se ha teorizado como la principal causa de esto. Recordemos que hay microfisuras que pueden ocurrir sobre todo entre el nicho de la ventana redonda y el ámpula del canal semicircular posterior, alrededor de la ventana oval o en la físula antefenestram. Recordarán a la físula antefenestram también como el principal sitio en el que aparece la autoesclerosis. Esta debería estar rellena de cartílago y tejido mesenquimatoso y a veces este relleno no se forma y entonces queda ahí un paso por el que se puede fugar perilinfa. Y bueno, de este artículo del 2020 viene una clasificación de cómo deberíamos de considerar a las fístulas perilinfáticas definitivas y posibles. Criterios clínicos, hipoacusia, fluctuante o no fluctuante, ¿ok? Acúfeno, sensación de plenitud oral y síntomas vestibulares que sean inmediatamente precedidos por uno de los siguientes eventos que además me cumplan los criterios A y B. ¿Cuáles son los 3 eventos? Barotrauma causado por eventos externos, como ya los habíamos mencionado. Ellos agregan, por ejemplo, succión o un cachetadón, por ejemplo, al oído, ¿ok? Un golpe al oído, trauma cefálico, explosiones, paracaidismo, buceo, ¿ok? Vuelos de avión, etcétera. 2, barotrauma causado por eventos internos. Sonarse, estornudar, estar muy estreñido, cargar muy pesado, muy parecido a lo que se mencionaba antes. Trauma directo al oído interno, desde lo que podemos hacer con un Q-tip, ¿no? Con un hisopo, empujando hasta la cadena de huesillos y impactando inclusive el estribo en la ventana, y esto sí ocurre. Esta pedotomía como evento de una cirugía del estribo por otoesclerosis, fracturas de hueso temporal, entre otras cosas. Y yo agregaría aquí, por ejemplo, implante coclear. Por otro lado, pruebas de laboratorio que con biomarcadores de alta sensibilidad y especificidad que me puedan detectar que el líquido que estemos viendo en la cirugía realmente sea perilinfa, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de eso. Y la B, observar directamente el goteo de perilinfa en el oído medio y o que se resuelvan los síntomas tras una de 2 opciones, tapar ambas ventanas o poner un parche hemático. ¿Ok? Entonces, se tienen que cumplir 1, 2 y 3 más A o B. Cuando hablamos de posibles, pues bueno, cuando tenemos los síntomas mencionados arriba, ¿ok? Pero que estemos sospechando también de anormalidades de la tercera, o sea, de tercera ventana, llámese de dehiscencia de canal semicircular superior o posterior, que no haya respuesta a tratamiento antimigrañoso. Recuerden que la migraña vestibular es uno de los grandes imitadores, se puede comportar como muchas cosas, puede dar vértigo de segundos, minutos, horas o hasta días, ¿ok? Y se puede acompañar eventualmente con fluctuación auditiva, también la migraña, dependiendo en dónde esté ocurriendo los eventos de vasoespasmo y vasodilatación.
entre algunas otras cosas, y que por otro lado, si cuando estemos viendo estos síntomas que son inespecíficos y optemos por hacer un tratamiento con timpanotomía exploradora o parche hemático para obliterar ventanas, se resuelvan los síntomas. Pero donde no teníamos ninguno de los eventos realmente determinantes, como barotrauma, trauma directo, etcétera. ¿Ok? El estándar de oro en el diagnóstico es la visualización directa intraoperatoria en timpanotomía exploradora. No hay otra manera de realmente decir esto es una fístula, a menos que veamos la fístula. El otro día yo entré en una discusión de esto con otros cirujanos y decían, es que nunca se ve. Bueno, yo creo que sí se ve, y tan se ve que ahorita les voy a enseñar un video de cómo sí se ve. ¿Ok? Pero muchas veces sí, en realidad no la ves, y lo único que haces es, ok, vamos a obliterar ventanas y se resuelven los síntomas del paciente. El doctor Dennis Poe, ya desde 1992, advocó que la visión endoscópica del oído medio es mucho más sensible que la microscópica para la identificación del goteo de la fístula perilinfática. Hay cosas que podemos hacer también para favorecer la visualización directa intraoperatoria. Si tengo al paciente bajo anestesia general, intubado, le puedo pedir al paciente hacer una maniobra de Valsalva, al anestesiólogo hacer una maniobra de Valsalva con la máquina de anestesia, aumentar la presión de manera directa entonces, y puedo ver el flujo, puedo ver el goteo. Ahora, la bronca es qué tan fácil es ver 150 microlitros o 3 gotas de agua en un oído medio, en el que por un lado ya infiltraste, ya inyectaste lidocaína en el conducto, ¿no? ¿Será que realmente estás viendo lidocaína? Entonces hay cirujanos que sugieren abrir la piel del conducto sin haber puesto infiltración con lidocaína, pero entonces a lo mejor te va a estar sangrando el conducto. Ah, no, pero le pones algodoncitos con adrenalina para que no sangre. Sí, pero la adrenalina en los algodones también puede escurrir. Entonces, hay una serie de cuestiones ahí que hacen pensar si realmente lo que estás viendo o no estás viendo a veces es el goteo de la fístula. Y por otro lado, hay veces que no estás viendo perilinfa, estás viendo francamente líquido cefalorraquídeo viniendo de las ventanas. Si, por ejemplo, tienes una comunicación anormal al conducto auditivo interno. Por otro lado, también puedes ver trasudados. Yo recuerdo durante mi entrenamiento, una de las opciones que nos decían era eleva la cama del paciente y ponlo en Trendelenburg total y espérate a ver si empieza a escurrir. Bueno, ok, y realmente está saliendo líquido de las ventanas, o lo que estoy viendo es edema y acúmulo o trasudado mucoso que se está haciendo así por el aumento de presión y la posición, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que nos ponen a veces en duda, y por eso se han intentado cosas como ver si la fluoresceína, por ejemplo, intravenosa funciona, porque hubo un estudio en modelo animal donde inyectaban fluoresceína intravenosa y se veía que llegaba muy rápido a la perilinfa, pero después se vio que llega tan rápido a la perilinfa como a la vasculatura del oído medio. Entonces, si tú empiezas a ver salir fluoresceína alrededor de las ventanas, dices, aquí está la fístula. ¿Será? ¿O será que estás teniendo un poco de trasudado, ¿ok? Tanto hemático como de líquido de las células que están ahí en el oído medio, porque también la fluoresceína ya llegó, por ejemplo, al plexo de Jacobson, ¿no? Entonces llega casi al mismo tiempo a la perilinfa que a la vasculatura del oído medio, y eso le quita interés al uso de fluoresceína intravenosa. Y recordemos que otra cosa que es confirmatoria es la confirmación con mejoría de los síntomas tras el sellado de ventanas. ¿Viste la fístula? Sí. ¿Sellaste ventanas? Sí. Perfecto. ¿Mejoró? Sí. ¿Viste la fístula? No. ¿Sellaste ventanas? Sí. ¿Mejoró? Sí. También es una fístula. ¿Ok? Y esto, bueno, viene desde la serie de House, como ya lo habíamos platicado, ¿no? Diagnóstico tomográfico. Hoy por hoy el neumolaberinto es uno de los datos más importantes que me pueden sugerir una fístula perilinfática. Vean este neumolaberinto abarcando aquí giro medio de la cóclea, giro basal de la cóclea, el vestíbulo, canal semicircular superior, canal semicircular horizontal. El neumolaberinto es básico para esto. Y otra cosa que es muy importante y que podemos ver muchas veces son densidades de tejidos blandos en el oído medio, en la tomografía, que no son otra cosa que formación de granulomas. La perilinfa, igual que el líquido cefalorraquídeo, son muy irritantes para la mucosa del oído medio, y esto lo vamos a ver en uno de los casos clínicos que les presento. Recuerden esto que les platico, y generan un tejido de granulación muy intenso, tejido cicatrizal grande de granulación, que siempre tiene una tonalidad un tanto morada, y lo van a ver más o menos pálido a morado,
Y ese tejido de granulación siempre se genera en donde hay una fístula de líquido cefalorraquídeo del oído o perilinfática también. ¿Ok? Es la respuesta de la mucosa del oído medio a la irritación generada por estos líquidos que no deberían de estar ahí. Y en general da este tejido de granulación muy exuberante y lo podemos ver por tomografía. Entonces, el neumolaberinto es un dato temprano en fístulas perilinfáticas. Y vean que este artículo, que es un artículo del 2020, evaluó tomografías y resonancias preoperatorias de 17 oídos con fístula, que fue corroborada en cirugía. Entonces, decían, a ver, vamos a ver en retrospectiva las tomos y rezos de pacientes en los que sí vieron la fístula una vez hecha la timpanotomía exploradora. Perfecto, vamos a ver qué les vemos. Bueno, pues vieron que en las fístulas de la ventana oval es muy común la desorientación de la platina y la presencia de neumolaberinto. Que en las fístulas de ventana redonda es muy común encontrar efusión o derrame, digamos, en el nicho de la ventana redonda. ¿Ok? Y que la tomografía de alta resolución tiene una sensibilidad del 80% para detectar verdaderas fístulas y que si juntamos tomografía con resonancia, sobre todo en secuencias fiesta, o que para otros modelos de aparatos se llama CIS, pero es muy común que la veamos como fiesta, la sensibilidad es del 100% cuando juntamos los dos estudios. Es decir, en todos los 17 oídos que sí tuvieron una fístula en quirófano y que revisaron tomo y rezo en retroscopio, digamos, ¿no? Decían, ah, pues sí, aquí se veía, ¿ok? Son útiles además para detectar anormalidades anatómicas congénitas que podrían contribuir a generar fístulas. Y vean cómo se ve, por ejemplo, el dato de una fístula en secuencia fiesta. ¿Qué es lo que estoy viendo? Por la opacidad a nivel coclear en diferentes áreas, es decir, cómo no estoy viendo líquido dentro de la cóclea o dentro del vestíbulo o dentro de alguno de los canales semicirculares, ¿ok? Y por eso tengo en esta secuencia fiesta una cóclea hipointensa y un vestíbulo hipointenso, a diferencia de, como lo deberíamos de ver de manera normal, porque en la secuencia fiesta se realza el líquido cefalorraquídeo, se realza la perilinfa y todo lo que sean líquidos, ¿ok? Porque es una secuencia además basada en un T2. El signo de la fístula o signo de Henneberg, muy importante también, es el nistagmo al generar presión negativa en el conducto aditivo externo, ¿no? Tiene una sensibilidad que algunos reportan en 0, otros artículos la reportan hasta el 77%. Me parece que al menos en mi experiencia, en todas las fístulas que he visto, siempre ha sido el signo de Henneberg una cosa que me ha ayudado a verlas. Prueba de fístula en BNG es lo que debemos de hacer, sensibilidad del 40 al 80%, ¿ok? Ver que se reporte un nistagmo mientras hacemos prueba de fístula. No sé, yo los evalúo regularmente con videofrencel, el signo de Henneberg, entonces tal vez es algo que me ha ayudado, pero siempre envío al paciente con el médico audiólogo para corroborar esas fístulas mediante BNG. Y hay estudios, por ejemplo, de electrococleografía, ¿no? Entonces, hubo un estudio, ya es más o menos viejito, de Meyerhoff y Yelin, es un estudio de 1990 en el que evaluaron 39 oídos antes de una timpanotomía exploradora y veían que 20 de esos 39 oídos sí tenían alteraciones de la relación SP y AP, que eran anormales, mayor a 0.37, y que en 16 de esos 20 oídos con relación SP-AP anormal, sí se vio la fístula de manera franca y que en esos 16 oídos los valores retornaron a lo normal luego del sellado de ventanas. Entonces, la electrococleografía tiene un cierto valor. En cirugía, ya con el oído abierto, podemos utilizar beta-2 transferrina. La beta-2 transferrina, recuerden que está presente en altas concentraciones en 3 líquidos del cuerpo: líquido cefalorraquídeo, humor acuoso y perilinfa. Lo que debemos hacer es tratar de colectar ese líquido desde el oído medio, ¿ok? Esas 3 gotas de líquido desde el oído medio, entonces es muy complicado. Y esto genera posibilidad de falsos positivos, pues por contaminación de sangre, porque a lo mejor no sea francamente perilinfa y tal vez sea líquido cefalorraquídeo, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, si te sale positiva beta-2 transferrina, pues deberías de tener certeza. No es algo que se use. Si se sospecha, se cierran las ventanas y punto. Y hay muchos estudios, el más reciente es del 2020, acerca de la CTP, que es la tomoproteína coclina, que a diferencia de la beta-2 transferrina, esta solo está presente en gran cantidad en la perilinfa, pero no en el líquido cefalorraquídeo, entonces debería de tener una mayor especificidad.
Se hacen pruebas de Western blot o de LISA, de lavados del oído medio, que muestran buena sensibilidad y muy buena especificidad, pero es un estudio que actualmente solo está disponible en Japón. Ese que les mostraba del 2020 es un estudio a nivel nacional en Japón donde se está probando esto para diagnóstico. Y hablemos del tratamiento, quirúrgico o conservador. Bueno, ¿qué sería el tratamiento conservador? Hay evidencia que muchas de las fístulas cierran solas gracias a ese tejido de granulación exuberante que forman. ¿Ok? Lo que está tratando de hacer el oído medio ahí es sellar. Sin embargo, es muy importante favorecer esta posibilidad quitando factores promotores, como con reposo absoluto y cabeza elevada, al menos a 30 grados, para disminuir presión intracraneana, evitar el estreñimiento con senócidos, por ejemplo, y disminuyendo presión intracraneana y evitando aumentos de presión en el oído interno, por ejemplo, utilizando diuréticos. Entonces, esto es una corriente que puede ser favorable. También se recomienda como parte del tratamiento conservador utilizar corticoide sistémico o no tan conservadoramente dar corticoide intratimpánico, cosa que me parece un tanto contraproducente porque lo que quieres es justamente que esa inflamación cierre las cosas, ¿no? Pero bueno, la idea del corticoide intratimpánico es prevenir la pérdida auditiva que pudiera ser generada por la fístula, disminuir el acúfeno, etcétera. Y bueno, la buena práctica no recomienda el manejo conservador cuando hay una causa identificable de fístula, como posibilidad de empeoramiento auditivo en días posteriores, posibilidad de daño auditivo irreparable si se demora la cirugía, ¿no? Entonces existen estas dos posibilidades que las cosas empeoren y por eso realmente no es recomendable el tratamiento conservador cuando hay una causa identificable de fístula. Es decir, te operé de cirugía de estribo y ahora traes datos de fístula y en tomografía tengo un neumolaberinto, por favor, llévame al quirófano, ¿ok? Tuve un barotrauma y traigo datos de fístula, haz algo que sea activo, ¿ok? No solo tratamiento conservador. ¿Qué hay del tratamiento quirúrgico? En cuanto al tratamiento quirúrgico, una de las opciones es parche hemático intratimpánico con medidas antifístula. Tasa de efectividad de esto reportada en algunos artículos del 50 al 60%, pero no superior al 60%, pero es una buena primera aproximación. Sacar sangre venosa del paciente, no la tienes ni que centrifugar ni nada, como sale, ahora va por inyección intratimpánica, entonces es una inyección intratimpánica de sangre venosa autóloga. Tiene que venir acompañada de las medidas antifístula que ya platicábamos, cabeza 30 grados, reposo absoluto, podemos dar corticoide sistémico también para tratar de proteger al oído mientras tanto, en lo que esto va ayudando y considerar inclusive, repito, el uso de algún diurético. Timpanotomía exploradora con sellado de ambas ventanas, ¿ok? Podemos utilizar grasa, tejido subcutáneo, fascia, gel foam, pericondrio o tejido regular. Todos han sido reportados, todos tienen la misma tasa de efectividad, todos se pegostean igual en el oído medio, ¿ok? La grasa se disuelve un tanto antes que estos otros. El gel foam es el que más rápido se disuelve. Por eso probablemente no sea la mejor opción el gel foam. Meter gel foam embebido en sangre también ha sido descrito y van a ver en uno de los casos que les presento que es algo que hice. De manera que el gel foam además se comporte como el vial para hacer un parche hemático. Tasa de corrección del 80 al 95% para síntomas vestibulares. El 80 al 95% mejoran los síntomas vestibulares y el 20 al 40% mejoran los síntomas auditivos y la audición. El tiempo para corrección quirúrgica aún es motivo de debate. ¿Deberá ser una urgencia? O si es urgente y no puedo entrar todavía a quirófano, pues al menos poner tal vez un parche hemático. Muy bien, esto es un flujograma de este artículo que es probablemente el artículo más completo que hay de fístula perilinfática a la fecha. Del doctor Sarna, y bueno, lo que dicen es, paciente con fenómeno de Tulio y signo de Henneberg, sospecha de fístula perilinfática y hay historia de barotrauma o trauma directo al oído. Si sí la hay, iniciar con un parche intratimpánico de hemático, ¿ok? Inyección intratimpánica de sangre venosa. Si mejora, observamos que no haya levantamiento pesado, ejercicios pesados, no valsalvas por al menos 6 semanas, ¿ok? O sea, mantener al paciente bastante quieto, al menos mes y medio. Si mejoró de manera temporal, pues podemos repetir inclusive el parche hemático, ¿ok?
Si no hubo mejoría desde el principio o los síntomas empeoraron con el segundo tratamiento, vamos a oclusión de ventanas oval y redonda. Si hay mejora, se acabó el tema. Regresemos acá. Historia de barotrauma. No la hay. Hago una tomografía de hueso temporal. Si tengo una dehiscencia canal semicircular superior o posterior, u otros datos, digamos, que me puedan generar datos de tercera ventana, sí, ok, platicamos opciones de tratamiento. Si no, hago resonancia magnética para ver si entre resonancia y tomografía puedo encontrar el dato que me diga si esto es una fístula. Ok, la resonancia sí, ya la vimos anormal. Tratamos en base a nuestro hallazgo. Si está normal, pues podemos considerar de manera empírica poner un parche hemático. ¿No mejoró? Pues tal vez considerar que el tema es una migraña inclusive, ¿no? Vean cómo aquí también se menciona la migraña una vez más. ¿Mejoró? Perfecto, observamos. Entonces, siempre considerar este tipo de situaciones, ¿no? Y les quiero presentar por último algunos casos, ¿no? Estos son casos que he venido manejando probablemente del 2021 para acá. Les menciono solo casos de medio privado, no estoy hablando del buen volumen también de algunas fístulas perilinfáticas que vimos en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Estos son casos que tengo como más frescos en la cabeza. 12 de mayo del 2021, masculino de 59 años de edad que inició el 10 de abril del 2021 practicando buceo a baja profundidad, entró a bucear con gripe, ¿ok? Presentó aparentemente un barotrauma tras un ascenso chiquitín, perdón por la palabra ascenso, de 3 metros sin haber hecho adecuada descompresión. Al momento tuvo una sensación de mareo que luego fue constante, empeora con cambios posturales como agacharse y en ocasiones con esfuerzos, tuvo inestabilidad crónica con la teropulsión izquierda, niega acúfeno o hipoacusia y llega conmigo aproximadamente 7 días después. En el consultorio todavía le vi una prueba de fístula positiva con videofrencel. Pudimos hacer una BNG rápida. Se comprobó la misma, ¿ok? Le puse un parche hemático intratimpánico, lo mandé a reposo absoluto por 10 días, le mandé algo de corticoide, el paciente tuvo buena evolución y ya más o menos como al mes de terminado esto, cuando creí que ya podía empezar a hacer el más esfuerzos, lo enviamos a rehabilitación vestibular ya bastante bien y de hecho fue la doctora Ivonne Calderón quien me apoyó con este caso y que también me invita hoy a platicar de esto y la verdad el paciente le fue muy bien simplemente con un parche hemático. Otro caso, este caso me interesa mucho que lo vean porque yo creo que es el peor neumolaberinto que he visto en mi vida. 30 de marzo del 2021, femenino de 65 años de edad, posoperada el 19 de diciembre del 2020 de una estapedectomía derecha por otro cirujano sin ganancia auditiva. Tuvo una sensorialización inclusive discreta, una pérdida sensorial posquirúrgica y la brecha aereoósea está completamente abierta. Ahorita les voy a mostrar el audio. Presentaba mareo con mínimos esfuerzos, prueba de fístula positiva con videofrencel. Vean ahí la tomografía de esta paciente, que es de marzo de 2021. La tomografía se la pedí yo. Ella llegó conmigo para una segunda opinión, porque el otro cirujano le dijo, no, mira, tú eres de esos pacientes, el 2% de pacientes que pueden perder audición con un estape. Vean que desde aquí ya estamos viendo, vean ese neumolaberinto ocupando prácticamente todo el vestíbulo. ¿Ok? Vean también que hay neumolaberinto a nivel coclear. Y sí, digo, era tan evidente. Y algo que quiero que vean aquí, digo, yo no sé qué pasó ahí. A veces uno solo puede inferir. Pero vean que la ventana oval está completamente abierta y vean que la prótesis está completamente lateralizada. Ni siquiera está ocluyendo este sitio. Está entrando todo el aire del mundo a ese vestíbulo. Y como el yunque además está luxado hacia afuera, ¿no? Le propongo inmediatamente a la paciente una revisión de esta pedectomía que realizo el 17 de abril del 2021. Recoloqué prótesis, encontré un yunque luxado. Al ver esto, pues ya estaba yo seguro que no iba a poder mejorar tanto esa brecha auditiva. Sellé la ventana oval, la paciente evolucionó de manera muy favorable. El 11 de mayo del 2021 me decía que tenía una mínima sensación de inestabilidad ya realmente, que el acúfeno ya era tan menor que inclusive a veces se le olvidaba o ya no lo oía y por lo que pasó en su audiometría le sugerí un Bicross. Esta es la audiometría del 10 de abril, la primera audiometría que yo le pude hacer antes de la cirugía, donde veía pues esa reserva ahí todavía presente, pero pues, inclusive algunas frecuencias que no captaba, pues como ni siquiera tenía conducción de sonidos hacia allá.
Entonces tratamos de hacer algo medio heroico, pero ella sabía que el objetivo de la cirugía era obliterar la ventana, que íbamos a ver qué tanta ganancia auditiva podíamos tener y la tuvimos. Bueno, tan así que apareció algo en la logo, pero ya sabíamos que esto no iba a ser así y por lo que íbamos era por los síntomas vestibulares. La paciente quedó muy satisfecha realmente y actualmente es usuaria de Vicross. Y bueno, este caso clínico, paciente de 49 años con un diagnóstico de esclerosis bilateral. Este es el caso clínico más completo que les enseño. Vamos a ver la cirugía también de este paciente. Es un caso clínico que me mandó un colega cirujano torrino que yo no sé qué pasó ahí. Bueno, este médico hizo 3 cirugías en el oído derecho de la paciente. 3. El oído derecho tenía una hipoacusia conductiva pura, una brecha aéreo-ósea de 25 decibeles con una reserva auditiva normal. Yo tuve oportunidad de ver esas audiometrías, después me las trajo la paciente que estaba un tanto frustrada. El 27 de enero del 2022 le realizan una estapectomía con aparente ganancia auditiva subjetiva, pero tuvo un vértigo intenso por 48 horas que aparentemente mejoró con difenidol por 5 días. El 23 de marzo de 2022, la paciente muestra una audiometría con ganancia auditiva y cierre de brecha aéreo-ósea, pero disminución en agudos en la vía ósea. El 27 de abril reporta ella que despertó con una sensación de pérdida súbita de audición, 4 meses después del procedimiento. El médico la trata con corticoide, ese periodo sin realmente presentar una mejoría auditiva. Después empieza a presentar hipoacusia lentamente progresiva en los siguientes meses. Me muestra ella 3 audiometrías muy distintas una de la otra, con fluctuación auditiva muy franca, o sea, ella no sabía si... Además, el problema de esas 3 audiometrías, ella como estaba en ese periodo de desorden, de no saber qué estaba pasando, fue con 2 audiólogos distintos, entonces las audiometrías se veían muy distintas unas de las otras, pero realmente lo que estamos viendo era fluctuación, no era un tema de calibración de audiómetros, ni mucho menos, o de mala técnica, ni nada. Realmente ella estaba teniendo fluctuación auditiva. Y en la última audiometría una reserva de 45 decibeles promedio, o sea, ya estamos 25 decibeles abajo en la vía ósea. Ya esa caída en agudos que tenía y una brecha aéreo-ósea de 20 decibeles, mostrando una mixta, con aumento del acúfeno en algunos días y en otros no. El cirujano la reinterviene el 17 de junio y reporta que había un dislocamiento de la prótesis por bridas, que había tejido de granulación. Él lo consideró como un granuloma posestapedectomía tal vez, y bridas, ¿no? Se mantiene la misma prótesis que estaba aparentemente en sitio. Esto se los platico por el reporte quirúrgico que pude yo recibir de la nota posoperatoria. Se perfora el tímpano en el abordaje y se realiza una miringoplastía. Entonces ya tuvo otra complicación también. Nunca tuvo ya sensación de ganancia auditiva desde esa revisión, ya nunca ganó. Al mes, mediados de julio, notaba que aún había audición, pero fue deteriorándose poco a poco, estaba muy inestable y con acúfeno fluctuante. El 5 de septiembre del 2022, el cirujano reporta que no veía la prótesis en sitio, que se mantenía la perforación timpánica, y el 9 de septiembre le hace otra revisión quirúrgica bajo anestesia local. Entonces, 3 cirugías en un periodo muy corto, pero el cirujano comenta que no encontró restos de cadena de huesecillos, estaba perdido, había mucha inflamación, mucho tejido de granulación, que eso abarcaba todo el oído medio, y ese 9 de septiembre me manda la paciente al consultorio. Y ese 9 de septiembre llega la paciente conmigo al consultorio con el oído tapado de gel foam, sangre, etcétera, porque les dijo, no, ve con este cuate que él te va a resolver. No, pues seré yo Superman o qué, pero bueno. ¿Cómo veo a la paciente ese día? Paciente con inestabilidad franca, hipoacusia importante y acúfeno intenso en oído derecho. Tenía la hipoacusia izquierda de base porque su autoesclerosis era bilateral, no era conductiva en el lado izquierdo. Estaba muy depresiva, muy ansiosa, la palabra es furiosa. Quería que yo llegara y le quitara ahí el gel foam y le resolviera los temas en ese momento en el consultorio, bueno, etcétera. El conducto derecho ocluido con gel foam, contenido hemático, el conducto izquierdo normal. Fenómeno de Tulio en oído derecho con nistagmo de 2 segundos a la presión de trago y a la maniobra de Valsalva. Le hice diapasones, que era el único que podía hacer yo en ese momento. El Weber se iba a la izquierda, 256, 512 y 1024 Hz. El riné izquierdo, por lo menos, el riné izquierdo estaba negativo porque tiene autoesclerosis.
pero el riné derecho al menos me captaba por vía ósea los 3 diapasones, bueno, 2 de los diapasones, el 512 la verdad estaba bastante dudoso. Yo ya en la cabeza dije, chin, ese oído ya está sensorial, vamos a ver qué pasa. La mandé a reposo absoluto 7 días. Le dije que no podía yo tocar ese gel foam, le mandé gotas óticas para que se fuera diluyendo el gel foam, le dejé senócidos y le pedí una audiometría y tomografía en 3 semanas. En ese lapso también vi a otro cirujano amigo, no le comentó que había ido conmigo y curiosamente el otro cirujano otólogo le platicó exactamente lo mismo y le dijo, no te voy a hacer nada, etcétera. Y entonces ella ya regresó conmigo a las 3 semanas ya con audiometría y tomografía y un poco más de seguridad de que lo que le había pedido yo era lo correcto. Después de esas 3 semanas la veo y veo esto. Veo ese injerto bizarro de tímpano que se ve que le habían tratado de poner como para hacer una especie de miringoplastía, pero realmente está perforado aquí, antero-inferior. Y vean que la tomografía realmente estaba medio inocente, pero que sí estoy viendo esa densidad de tejidos blandos por aquí, que me puede sugerir algo de tejido de granulación y fístula, aunque a través del tímpano las cosas se veían muy bien. Perfecto, bueno, mire señora, se ven ahorita las cosas bien, funcionó haberle dejado gotas, ahorita se ve seco, qué bueno por el reposo. ¿Cómo está su zumbido? Pues relativamente ha bajado, siente que escucha algo, no oigo nada. ¿Cómo está la inestabilidad? No, pues me siento bastante inestable. Ok, perfecto. Vamos a proponer una cirugía. Vean que realmente aquí, nervio facial, vestíbulo, y echándole así como muchas ganas, el radiólogo me dijo, mira, esto parecen un par de burbujitas que pudiera ser neumonlaverinto, pero tal vez sí, tal vez no. Ok, bueno, pues parece no están tan mal las cosas, tal vez se selló solo. Esta era su audiometría, ¿no? Entonces vean la reserva y vean que hay muchas frecuencias que ya no capta por vía ósea. Tenemos en 120 decibeles la frecuencia de 500. Entonces, bueno, realmente estaba muy mal este oído y el otro oído que sabemos que tiene otoesclerosis. La paciente estaba con acúfeno estable, inestabilidad variable, empeoraba con sonidos fuertes y al hacer esfuerzos. Le propongo 4 cosas. Le digo, aquí tenemos de 4 sopas, cada una sus ventajas o no ventajas y probablemente habrían 4 caminos. Ponerte nada más un auxiliar auditivo en el oído izquierdo, ya no tocar tu oído derecho. Hacer una timpanoplastía más timpanotomía exploradora con cierre de ventanas y recolocación de prótesis. Después de 3 cirugías en ese oído, la verdad me daba pavor. Y si logramos cerrar tu tímpano, por lo menos te vamos a poder poner un auxiliar auditivo cuando el tímpano esté cerrado. Pero entonces voy a recuperar audición, no lo sé, es muy poco probable, ese oído está sensorial. No me diga eso, sí, le digo eso, pero lo vamos a intentar, etcétera. ¿Y me puede operar el oído izquierdo de esta pedectomía? No, jamás, nunca. Ese es tu oído bueno, ese oído va a tener un aparato auditivo. ¿Le puedo poner algo? Un implante osteointegrado, ¿ok? Y es un dispositivo implantable, pero el oído medio no lo vamos a tocar en ese oído y el que te lo ofrezca está chiflado, ¿no? Debemos de proteger ese que es el oído bueno. Bueno, perfecto. Otra opción, un implante auditivo de conducción ósea y mantener el oído perforado y ver si logramos estimular esa vía ósea en el oído derecho y considerar a futuro tal vez una meningoplastía o pues valorar un sistema Bicross y rehabilitación vestibular si ya no estás con ninguna disposición de intentar otro procedimiento quirúrgico. Bueno, pues esto fue lo que hicimos. Al final ella optó por esto, cirugía el 9 de diciembre del 2022. Y les quiero enseñar ya por último, para terminar esta clase, esta cirugía, porque esta plática, porque, bueno, van a ver, ahí estoy quitando esos parches, digamos, que se intentaron poner para cerrar el tímpano. Y vean que esa perforacioncita que yo veía muy bonita y muy seca, ahora otra vez está llena de tejido de granulación. Y si ven las fechas, no pasaron más de 10 días de yo tener esa toscopía y tener esa tomografía y otra vez ver todo relleno de un tejido horrendo de granulación que yo no sabía ni qué era. Empiezo a hacer mis incisiones, empiezo a levantar el colgajo timpanal, timpanomeatal, y me encuentro todo relleno de un tejido de granulación pegosteado. Vean cómo estoy traccionando hasta torpemente con el aspirador para ver si las cosas mejoran de alguna manera, ¿no? Y empiezo a identificar algo y vean ahí la salida de líquido. Me voy a regresar un segundo y vean cómo desde que empiezo a manipular, vean ahí esta zona de aquí, cómo empieza a gotear. Ahí está, ¿ok? Una gota, es una gota.
Sé que tengo una fístula. ¿En dónde? No tengo idea, porque no tengo idea ni lo que estoy viendo, pero sé que hay una fístula. Vean cómo sigue saliendo líquido de aquí. ¿Ok? Entonces ahí vamos. Y empiezo a cortar y empiezo a tratar de identificar alguna estructura y de repente digo, aquí tengo un huesecillo. ¿Esto será martillo? ¿Será yunque? No sé qué es, porque yo veía mucho espacio hacia atrás. Y es porque en 3 cirugías se rebajó demasiado la pared posterior-superior. Ni siquiera estaba la eminencia piramidal. Entonces digo, bueno, eso debe de ser yunque. ¿Y esto qué? Esto es el martillo acá adelante. Y esto es yunque. Oye, y ese yunque se ve articulado a algo. ¿Cómo? Todavía hay estribo. Pues no, que se le había puesto una prótesis, si se cambió una prótesis, y pues, ¿qué onda? Si aquí está más o menos el estribo, o parte de él al menos, todo rodeado de tejido de granulación, bueno, pues vamos a desarticular el yunque de lo que sea ese bodoque medio óseo que está ahí, lo vamos a remover y vamos a empezar a encontrar la forma de todo esto, ¿no? Un yunque además muy móvil, que yo pensé que estaba ya medio subluxado, ¿no? Ahí saco ya la superestructura entonces del estribo que quedaba. Y vean cómo va saliendo así un trasudadito. Ahora vean la ventana redonda. Tengo fístula también en la ventana redonda. ¿Qué está pasando ahí? No tengo idea. Ahora tengo una fístula de 2 ventanas. ¿Ok? Y bueno, pues vamos a tratar de arreglar esto, sellar esto, ya por lo menos las cosas tienen forma, ya sé lo que estoy viendo, sé que de donde sale el líquido pues tiene que ser la ventana, ¿ok? Vamos a reperforarlo, vamos a tener cuidado ahí. Evidentemente toda esta cirugía fue con anestesia general, esto no fue una estapectomía de 45 minutos, me tardé casi 3 horas en entender qué era lo que estábamos haciendo y qué era lo que estaba yo viendo. Pero lo que quiero que vean, ¿por qué les enseño este video? Porque las fístulas sí se ven. Cuando se ven, se ven. Volví a abrir ese tejido de granulación, perfecto. Ya estoy viendo el vestíbulo ahí. Ya tengo la ventana abierta. Sale otra gotita de líquido. Vean cómo acumula gota también la ventana redonda. Coloco mi prótesis en ese yunque, que vean cómo es muy móvil, pero por suerte la logré poner a la primera. Ahí está. La recoloco un poquito, veo que hay movimiento, muy bien, bueno, por lo menos la prótesis me va a ayudar a sellar un poquito eso también, y que si algo puede conducir, pues algo va a conducir. Veo la ventana redonda, veo que sigue acumulando ahí algo de liquidito, es muy poquito. Y entonces, pues bueno, vamos a empezar a acomodar las cosas y cerrar las ventanas. ¿Por qué les enseño esta cirugía también? Porque quiero que vean cómo se hace un sellado de ventanas. Eso es grasa amasada con un amasador de injertos. Es probablemente lo que más me gusta utilizar, si no es tal vez tejido areolar laxo, que es tejido subcutáneo. Vean ahí ya cómo quedó esa grasita acomodada, apoyadita con la prótesis, todo selladito. Y también voy a sellar la otra ventana. Bueno, ¿qué no si sello ambas ventanas voy a tener alteración de la onda viajera y de la onda sonora? Sí, pero no importa, hay que hacerlo de todas formas. El objetivo de la cirugía no es mejorar la audición, es quitar los síntomas vestibulares. Y luego, esto es gel foam embebido en sangre de la paciente para tratar de hacer además un parche hemático que me detenga todas las cositas ahí. ¿Ok? Entonces, estamos colocando ahí el parchecito hemático y ahora pues además había un hoyo, ¿no? Entonces tengo que hacer una timpanoplastía. Ahí va mi injerto de cartílago timpánico con pericondrio, es cartílago tragal. Quería utilizar algo que fuera rígido, que fuera fuerte, que aguantara. Ahí ya lo estoy acomodando, ya voy acomodando mi injerto encima de todo. El cartílago va a funcionar bien para sellar eso. Y vamos a ver qué tal nos funciona. Y terminamos más o menos ya el procedimiento quirúrgico. Una vez que el injerto está muy bien colocadito, sellando ahí las ventanas, ahí ya lo estoy viendo un poco mejor. Le puse todavía encima una camada de fascia, ¿ok? Para que refuerce, ¿sale? Y porque estoy sustituyendo, tal vez reforzando un poco la piel que ya lleva 3 abordajes quirúrgicos y con el mío 4. Y empiezo a rellenar todo con gel foam y me lo llevo con mucha paciencia, y pues esperando que esto mejore, ¿no? Entonces, y terminamos cirugía. 15 de diciembre del 2022, la paciente se siente muy bien. No tiene mareo, no tiene inestabilidad, no le afectan los esfuerzos menores, el acúfeno disminuyó y casi no es perceptible, no refiere episodios de vértigo. El oído está muy tapado, no tiene alteraciones de nervio facial, no tiene disgeusia. Yo nunca vi la cuerda del tímpano, pero no tiene disgeusia. Así se ve el tímpano cerrado,
A un mes del posoperatorio ya sin gel foam, el injerto timpánico pegó perfectamente. Aquí veo todavía parte del relieve del martillo. No está inestable, no tiene acúfeno. Esta es su audiometría preoperatoria, la que les enseñaba antes. Y vean aquí en negro, pues, la audiometría posoperatoria. Y le probamos un auxiliar auditivo para pérdidas profundas. Y vean que tiene muy buena ganancia auxiliar con auxiliar auditivo. Increíble. La verdad fue bastante sorprendente la ganancia auditiva con auxiliar. Y pues la sugerencia fue usar un auxiliar auditivo bilateral. Ella me insiste que le opere el oído izquierdo. Yo no me atrevo a tocar ese oído izquierdo ni lo haré. Y solo para no parecer yo el cuate muy heroico y decirles a todos nos puede pasar, cuando ya te empiezas a sentir muy, el mero mero, esto me acaba de pasar hace unas semanas, femenino de 32 años, lo operé con una autoesclerosis unilateral, aquí está su brecha, le hice una cirugía de estribo el 6 de junio, apenas 2023, platina obliterativa, logré hacer una hemiplatinectomía que de hecho fue anterior, ideal, posterior. Puse la prótesis, sellé alrededor de la prótesis, la prueba de Cuchichó fue positiva, todo iba muy bonito, 5 horas bien, sin nistagmo o mareo, sin frenadores. La levantan a tomar agua a las 5 horas cuando la paciente yo había pedido que estuviera 12 horas en reposo absoluto sin moverse, con oído operado hacia arriba para que mi parchecito aguantara, y empieza a vomitar. Y vomitó 4 ocasiones en 2 horas. Empezó con un nistagmo irritativo constante, acúfeno intenso, una fístula. ¿Okay? Entonces yo tuve ya mi fístula perilinfática después de una estapedectomía. La tuve 3 días hospitalizada con reposo absoluto, senócidos y mucho corticoide. La acabo de ver el 22 de julio, los diapasones están bien, no hay nistagmo. Sigue ligeramente inestable, pero ya con la inestabilidad que me deja bastante tranquilo. Todavía no les puedo decir cómo está la audiometría, pero al menos los diapasones me tienen tranquilos. Y con esto les quiero decir, o sea, a todos los cirujanos nos puede pasar. Puntos a recordar. La fístula perilinfática espontánea siempre ha generado controversia. Posestapedectomía es la forma más común que vamos a ver, pero también traumatismo de hueso temporal, barotrauma, erosión ósea, secundaria colesteatoma son cosas que podemos ver, como ya les mostré algunos casos respectivos que me han tocado en esta plática. Síntomas: hipoacusia conductiva neurosensorial, en ocasiones fluctuante, acúfeno variable, sensación de presión o plenitud óptica en el oído afectado, casi siempre va a ser unilateral. El trastorno de equilibrio puede ser vértigo de segundos de duración con esfuerzos o una inestabilidad constante. El diagnóstico intraoperatorio es la única prueba de evidencia de fístula perilinfática. No existen estudios específicos, siempre es un diagnóstico de exclusión. El signo de Henneberg es algo que siempre tenemos que buscar, y hacer prueba de fístula en la BNG son las dos cosas que siguen siendo de utilidad. Y para cirugía, el parche hemático y medidas antifístula son una buena medida inicial. El sellado de ventanas con tejido celular subcutáneo grasa lo debemos de hacer inclusive cuando ya en cirugía no hay evidencia de fístula, pero los datos clínicos son muy orientadores. Pues bueno, les dejo mis datos de contacto y de nuevo agradezco a Ivonne, a Diana, a Lucía el haberme invitado a Cribea Talks a darles esta plática de fístula perilinfática. Espero no haberlos aburrido y haberles dejado algo con esta plática. Y bueno, pues sí, es una causa de vértigo que se resuelve mediante tratamiento quirúrgico. No todas, no muchas, ¿ok? Esta sí. Y bueno, siempre tener de la mano un buen cirujano otólogo para que les pueda ayudar con casos en los que ustedes sospechen esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Siempre es un gusto escucharte. Muchísimas gracias por haber colaborado el día de hoy con nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, lo pueden poner en los comentarios y ahorita la leemos. La verdad es que, como bien mencionas, o sea, justo es o sea, el tratamiento quirúrgico de las cosas que a veces no siempre tenemos la fortuna de poder decir al paciente que tiene un tratamiento en ese sentido. O sea, cuando a veces tenemos que convencer al paciente de que tiene que hacer ejercicios, no siempre es tan fácil, pero muchísimas gracias, nos has aclarado muchos puntos y muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Pues hasta ahorita me parece, tenemos por acá un comentario. Margarita Villagrana te agradece por compartir el conocimiento, nos manda saludos a todos. Y pues bueno, muchísimas gracias por todo.
Y pues nos seguimos viendo en Cribea Talks. La próxima sesión tendremos con nosotros a el doctor neurocirujano, que vamos a hablar sobre schwannoma también. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, un gusto como siempre y nos despedimos. Gracias.